Cuando jugamos a las cartas durante las fiestas, mi primo, Owen Thompson, de repente dice que es aburrido y nos dice que quiere hacer una gran apuesta. Luego lanza las llaves de su BMW a la mesa y nos pregunta si somos lo suficientemente atrevidos como para seguirle con nuestras propias apuestas. Sé que Owen solo está tratando de alardear del hecho de que se ha comprado un BMW. Todos quedan atónitos por sus payasadas. Rápidamente dicen que esto es solo un juego y que no vamos a apostar nada más. Después de eso, comienzan a halagar lo increíble que es Owen por poder tener un BMW a una edad tan temprana. Yo, por otro lado, dudo en hacerlo. Después de todo, mi mano ganadora es un trío de reyes, y su ego se ha inflado por los cumplidos. Owen está a punto de tirar la baraja cuando pongo las llaves de mi auto, que pertenecen a un auto más barato y destartalado. Luego murmuro: voy a seguir con mi propia apuesta. Todos se quedan en silencio ante mi declaración. Solo me miran con incredulidad, mientras que Owen abre mucho los ojos por la sorpresa. Casi de inmediato, las cosas se calientan entre nosotros. En el momento en que ambos ponemos las llaves de nuestros autos en la mesa de apuestas, nuestra débil relación como primos se desvanece rápidamente. Pero no me arrepiento de mi decisión. Al fin y al cabo, Owen es quien ha decidido apostar su BMW. Ya que es capaz de ser tan insensible con sus propios parientes, bien podría importarme muy poco sus sentimientos. Owen suelta una risa fría antes de decir: ¿cuánto tienes en ese bolsillo tuyo, eh? ¿De verdad crees que puedes asustarme, novato? Tengo un BMW, por el amor de Dios. Deberías juntar más dinero antes de hacer tu apuesta. No vayas por ahí engañando a otros con un auto ordinario. Miré a mi primo. Odiaba jugar a las cartas con él. Se suponía que era un juego relajado de vacaciones, pero él se impuso y apostó fuerte en cada mano. Cualquiera que hubiera apostado antes entendía cómo funcionaba. Cuando una persona tenía pocas fichas contra un bolsillo profundo, no tenía dignidad, solo una lenta caída hacia la ruina. Mientras el resto de nosotros apostaba $1 o $2, Owen saltaba directamente a 500 Sara. Intentamos calmarlo, diciendo que éramos familia y que no deberíamos jugar tan fuerte. Pero él simplemente preguntó con inocencia: ¿qué? ¿500? ¿Es mucho ahora? Owen se estaba metiendo con nosotros porque estábamos en la ruina y no podíamos igualar sus apuestas. No había venido a jugar. En cambio, estaba allí para humillarnos. Sabía que mi Buick no era rival para su BMW. Así que me di vuelta y llamé a mi novia, Amelia Moore. Nos íbamos a casar pronto y ella llevaba puestas las joyas de oro que yo le había regalado. Pon el collar y la pulsera sobre la mesa, dije. Amelia me miró. Sin preguntar qué cartas tenía, se quitó el collar y la pulsera y los puso sobre la mesa. En ese momento, un solo pensamiento cruzó por mi mente. ¿Qué más podría pedir un hombre en una pareja? ¿Es eso suficiente para ti? ¿Estás listo para mostrar tus cartas? Le pregunté a Owen seriamente. La expresión de Owen cambió al instante y apretó los dientes. Claramente, no esperaba que yo contraatacara. No digas que no te lo advertí, Ethan. Perder un BMW no significa nada para mí. Pero si lo pierdes todo, ¿cómo se supone que sobrevivirá tu familia los próximos 5 años? Se burló. Negué con la cabeza. Nos las arreglaremos a nuestra manera. Además, ¿no dijiste antes en la cena que yo no era lo suficientemente atrevido? La expresión de Owen se ensombreció aún más. Nunca había hecho nada para ofenderlo, pero antes, en la cena, me había menospreciado solo porque no ganaba tanto dinero como él. Incluso dijo que no tenía las agallas para hacer nada grande, y que, a diferencia de mí, esa era la razón por la que él era el jefe. Mientras Owen hablaba, mi padre le ofreció un cigarrillo e incluso se lo encendió por cortesía. Sin embargo, ni siquiera se molestó en cubrir la llama con la mano. La gente de la ciudad o los más jóvenes probablemente no entendían lo que eso significaba, pero de donde venimos, si un anciano enciende un cigarrillo y la otra persona no se molesta en cubrir la llama, era una señal de falta de respeto. Así que Owen había humillado públicamente a mi familia. Justo en ese momento, todos miraron a Owen con nerviosismo, esperando ver si mostraba sus cartas. Respiró hondo antes de decir: si vamos a jugar, hagámoslo a lo grande. Esa es la única manera de que esto se ponga interesante. Habiendo dicho eso, puso sus cartas boca abajo sobre la mesa, las cubrió con un plato y salió. El resto de nosotros nos quedamos sentados y observamos cómo iba al maletero de su BMW.
Sacó una pequeña caja de madera, la llevó de vuelta adentro y luego la puso sobre la mesa. Un instante después, Owen abrió la caja y adentro no había más que efectivo. 300,000, dijo, con un tono que destilaba arrogancia. ¿Entras o no? Para entonces, ya habíamos atraído la atención de los miembros mayores de la familia. Mi tío, Peter Thompson, vio lo que estaba pasando y entró en pánico. Le gritó a Owen, ¿has perdido la cabeza? Ese dinero está reservado para las fiestas. ¿De verdad lo estás poniendo sobre la mesa? Sin embargo, Owen se sentó con una sonrisa, totalmente despreocupado. No te preocupes, puedo permitirme jugar. La verdadera pregunta es, ¿él puede? Inmediatamente entendí lo que tramaba. En este juego había un límite para evitar que las cosas se salieran de control. Pero cuando comenzó la partida, Owen había alardeado, insistiendo en que no hubiera límite. Su intención era seguir subiendo las apuestas más y más, hasta que yo no pudiera seguir el ritmo y lo perdiera todo. Efectivamente se burló. No me digas que no puedes conseguir el dinero. Incluso si no puedes, todo lo que ya has apostado se queda en la mesa. El tío Peter lo entendió de inmediato. Esta vez, ni siquiera se molestó en ocultar su diversión. Se rió entre dientes y volvió a su juego de roomie, sin darme una segunda mirada. Apreté los puños y no dije nada. No había manera de que pudiera conseguir 300,000 en efectivo. De la nada, Amelia habló. Está bien, pondremos la casa en juego. En un instante, todas las cabezas en la habitación se volvieron hacia ella. El tío Peter se congeló. Un cigarrillo colgaba de sus labios, mientras su mano flotaba sobre las cartas. Owen, por otro lado, nos miró sin expresión. Su rostro estaba atrapado entre la ira y la inquietud. Ambos temblaban levemente. En ese punto, incluso los familiares mayores dejaron de jugar. Rápidamente se reunieron a nuestro alrededor, diciendo que las apuestas habían subido demasiado. Presa del pánico, mi padre se apresuró y me golpeó con el puño en el hombro. Gritó, ¿has perdido la cabeza? ¿Estás tratando de llevar a la bancarrota a esta familia? Mientras gritaba, trató de ver mis cartas, pero las sostuve con fuerza y me negué a dejarlo. Los que conocían el juego entendían que una persona nunca debe mostrar sus cartas a nadie. Sus reacciones podrían delatarlo todo. Yo tenía un trío de reyes, y solo un trío de ases podía vencer esa mano. Owen fue el que empezó todo esto. Todo jugador experimentado sabía lo que significaba una mano como esta. O me iba sin nada, o habría llanto. Amelia miró a Owen, tranquila y firme. Nuestra casa vale 500,000. Eso es 200,000, más de lo que has apostado. ¿Entras o no? ¿Han perdido todos la cabeza? Rugió el tío Peter. Se abalanzó sobre la mesa, tratando de devolver nuestras fichas a empujones. Luego me espetó. No provoques a Owen. Es un gran hombre de negocios y no quiere guardarte rencor. Discúlpate con él ahora. ¿Acaso no quieres que te ayude a salir adelante algún día? Sin perder el ritmo, lo agarré y le gruñí. Ponlo todo donde estaba. El tío Peter no esperaba que le contestara así. Se estremeció, y un escalofrío lo recorrió. A través de los dientes apretados, siseé. Cuando estaba apostando 500 conos por mano, ninguno de ustedes dijo una palabra. Cuando estaba alardeando en la mesa de la cena, dejaron que mi papá le encendiera el cigarrillo. Él fue quien arrojó las llaves de su auto primero. Voy a llevar esto hasta el final. El tío Peter me miró, atónito. Luego espetó. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tus mayores? Miré a Owen con voz helada y dije, tienes dos opciones. O pones otros 200,000 y mostramos nuestras cartas, o te retiras y renuncias a todo lo que has apostado. También hay una tercera opción. Cancelamos todo y cada uno recupera sus apuestas. Pero debes disculparte con mi papá. La habitación se quedó en silencio de inmediato. Todos lo habían visto antes, cómo Owen sostenía su cigarrillo entre dos dedos y dejaba que papá se lo encendiera. Sin embargo, en ese momento, nadie habló. De hecho, me había dado cuenta de la expresión en el rostro del tío Peter. Había parecido casi engreído por eso. Justo entonces, Owen soltó una risa amarga. Tienes mucho descaro, ¿eh? Actuando así frente a toda la familia. Negué con la cabeza. En el segundo en que pusiste las llaves de tu auto en la mesa, dejamos de ser familia. Owen se quedó en silencio un instante. Luego soltó una risa fría. Bien. Entonces no me culpes por presionarte.
Tú eres el que quería quedarse, ¿verdad? Justo entonces, recogió sus cartas y giró dos hacia mí. Era un par de reinas. Tan pronto como las vi, una ola de alivio me invadió. Aún así, mi expresión se mantuvo tensa. Owen levantó la barbilla y dijo con aire de suficiencia. Entonces, ¿qué piensas? ¿Crees que tengo un trío? En este juego mostrar deliberadamente parte de una mano así era común. Su propósito era poner nervioso al otro jugador y leer su reacción, pero Owen no podía asustarme. Incluso si realmente tuviera un trío, no vencería al mío. Me había preocupado que pudiera tener un trío de ases. Ahora, estaba claro que ese miedo había sido inútil. Su truco arrogante solo lo había llevado a un callejón sin salida. Aunque estaba completamente tranquilo, apreté los dientes y dije, «Estás yendo de farol, ¿entras o sales?» Owen me miró a los ojos como si intentara leerme la mente. En este juego, todo se trataba de nervios y actuación. Incluso en ese momento, todavía no podía decidirse. El tío Peter intervino. «No lo hagas. Obviamente no le asusta tu mano. ¿No te das cuenta? Si me retiro pierdo el BMW y los 400,000, que ya puse. Él es quien va de farol», espetó Owen, con las facciones retorciéndose de ira. Normalmente todos los familiares estarían hablando a la vez, dando consejos en todas direcciones. Pero ahora, nadie se atrevía a decir una palabra. Hasta que se revelaran las cartas, no había forma de saber qué era real y qué no. Owen examinó nerviosamente los rostros alrededor de la mesa. Cada apuesta había sido su idea. Si se echaba atrás ahora, nunca podría superarlo frente a la familia. Por fin, llamó a su esposa, Kylie Reed. «Ven aquí». Ella caminó de mala gana hacia la mesa. Luego, le dijo que pusiera sus joyas de oro en la mesa. Las suyas valían mucho más que las de Amelia, después de todo. Pero a diferencia de ella, Kylie se negó a quitárselas. Owen inmediatamente se tensó y le mostró sus cartas. En el momento en que las vio, su rostro se iluminó de alegría. Se quitó apresuradamente todas sus joyas de oro y las puso sobre la mesa. «Vamos, llevemos esto hasta el final», dijo con una sonrisa. «No vengas llorando cuando pierdas. Todos aquí son testigos. Cualquiera que se eche atrás merece lo que le espera». «Entonces, ¿estás diciendo que deberíamos revelar nuestras cartas?», pregunté. Kylie respondió rápidamente. «¿Por qué deberíamos hacerlo? Vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias». La codicia en su rostro era inconfundible. Sin embargo, a nadie le quedaban fichas. De repente, Kylie se quitó su anillo de diamantes y lo puso en la mesa. «Este anillo me costó 50,000. Negué con la cabeza. «No aceptaré el anillo. Esa cosa vale 100, como máximo». «¿Qué tontería estás diciendo?». Kylie me espetó mientras me señalaba con el dedo. «¿Siquiera sabes qué es esto? Es de diseñador». Una sonrisa irónica se dibujó en mis labios. «No me importa lo que sea. Para mí, vale 100,000. Kylie estaba a punto de replicar cuando Owen la interrumpió. «Entonces pondré mi casa en juego también». En un instante, un grito ahogado recorrió la habitación, y el tío Peter se puso de pie de un salto. «¿Has perdido la cabeza? Esa casa está ubicada en el centro. Vale $1,500,000. «No estoy bromeando, papá», respondió Owen con una sonrisa burlona. «Todo lo que yo ponga, él tiene que igualarlo. Esa es la regla. Cada apuesta tiene que superar a la anterior». «Así que, Ethan, ¿tienes el dinero para seguir el ritmo?». La pregunta de Owen flotó en el aire como humo de cigarrillo. Todos me miraban. Algunos con lástima, otros con curiosidad mal disimulada, y el tío Peter con esa sonrisa torcida que usaba cuando creía que ya había ganado algo. Respiré despacio. Una vez. 2 veces. Hay momentos en la vida en que el pánico es la respuesta lógica. Cuando la lógica dice, retrocede, cede, sobrevive. Y luego están los momentos en que algo más profundo que la lógica toma el control. No es valentía ciega, es claridad. Una claridad fría y perfecta que te dice exactamente lo que debes hacer. Este era uno de esos momentos. Miré a Owen a los ojos y no dije nada durante 5 segundos completos. 5 segundos es mucho tiempo cuando una habitación entera te está mirando. Owen parpadeó primero. «Tengo una pregunta», dije finalmente, con la voz tan tranquila que sorprendió incluso a Amelia. «¿Tu casa está a tu nombre?». Owen frunció el ceño. «¿Qué?». «Que si la casa está solo a tu nombre, o si Kylie también figura en el título de propiedad».
El silencio que siguió fue distinto al anterior, más denso. Owen no respondió de inmediato, y ese pequeño retraso lo dijo todo. Kylie giró hacia él con una expresión que mezclaba confusión con algo parecido al miedo. «Está a mi nombre», respondió Owen al final, recuperando la compostura. «¿Por qué? ¿Acaso importa?» «Importa», dije. «Porque si no puedes demostrar que tienes autoridad legal para apostar esa propiedad esta noche, entonces tu oferta no vale nada. Y si no vale nada, entonces tú eres el que está yendo de farol, no yo». El tío Peter soltó un bufido. «Esto no es un tribunal». «No», dije, girando hacia él lentamente. «Pero tampoco es un juego de cartas de 5 centavos entre amigos. Owen fue quien decidió eso. Fue él quien subió las apuestas. Fue él quien puso $300,000 en efectivo sobre esta mesa. Así que las reglas que él estableció se aplican para todos, incluyendo él». Silencio absoluto. Owen apretó la mandíbula. Luego, sin decir una palabra, se levantó, caminó hacia su chaqueta colgada junto a la puerta y sacó su cartera. De adentro sacó un documento doblado. Lo desdobló con movimientos deliberadamente lentos, como si quisiera demostrar algo, y lo puso sobre la mesa frente a mí. Era el título de propiedad, solo su nombre. Lo miré sin tocarlo. Luego asentí. «Bien», dije. «Entonces acepto». El tío Peter se levantó de golpe. «¿Aceptas? ¿Con qué? ¿Con qué vas a igualar una casa de 1,5 millones?» No respondí al tío Peter. En cambio, saqué mi teléfono y marqué un número. La llamada tardó 3 timbres en ser contestada. «¿Eric? Soy Ethan. Necesito que vengas a casa de mis tíos ahora mismo». «Sí, ahora. Trae los documentos que guardamos el año pasado. Los del almacén». Corté la llamada. Owen me miraba con los ojos entrecerrados. «¿Qué almacén?», preguntó. «El que compré hace 16 meses», respondí con calma. «Cuando tú estabas ocupado comprando un BMW para presumir en reuniones familiares, yo estaba comprando un almacén comercial en el corredor industrial del norte. Actualmente está arrendado a 3 empresas de logística. Tasación más reciente, $1,700,000. La habitación estalló. No en aplausos, sino en ese caos particular que ocurre cuando una revelación destroza el guión que todos creían estar leyendo. El tío Peter se sentó tan rápido que casi volcó su silla. Kylie abrió la boca y no salió nada. 2 tíos mayores que habían vuelto a su roomie se pusieron de pie para escuchar mejor. Owen no dijo nada, solo me miró. Y en esa mirada, por primera vez en toda la noche, vi algo que no era arrogancia, era recalibración. Ese es el momento más peligroso con alguien como Owen. No cuando están seguros de sí mismos, sino cuando empiezan a pensar en serio, cuando dejan de actuar y empiezan a calcular. Amelia me apretó la mano por debajo de la mesa. Yo no la miré, pero la apretó de vuelta. Mientras esperábamos a Eric, Owen tomó su vaso de whisky y bebió despacio. La sala se había reorganizado. Ya nadie pretendía estar haciendo otra cosa. Todos estaban sentados alrededor de nosotros como si esto fuera un espectáculo que habían pagado por ver. El tío Peter se inclinó hacia Owen y le susurró algo. Owen negó con la cabeza. Luego el tío Peter se volvió hacia mí con una expresión que había visto antes, la expresión que usaba cuando intentaba convencerte de que ceder era en realidad ganar. «Ethan», dijo con voz suave, «seamos razonables. Los dos tienen buenas manos, obviamente. ¿Por qué no terminamos esto aquí? Cada uno recupera lo suyo, nos damos la mano y mañana seguimos siendo familia». Lo miré directamente. «Ya les hice esa oferta», dije. Owen la rechazó. «Ahora seguimos las reglas que él mismo puso». El tío Peter apretó los labios. Luego se recostó en su silla con una expresión que no pude leer del todo. No era exactamente enojo. Era algo más parecido a la incertidumbre, y en alguien como él, que llevaba décadas siendo el árbitro no oficial de esta familia, la incertidumbre era casi peor que la derrota. Pasaron 20 minutos antes de que Eric llegara. Era un hombre delgado, de traje gris, con una carpeta marrón bajo el brazo. Era mi contador, y también había gestionado la compra del almacén. Entró sin saludar a nadie más que a mí, puso la carpeta sobre la mesa y la abrió. «Tasación oficial actualizada hace 3 semanas», dijo Eric, señalando el primer documento. $1,740,000. El contrato de arrendamiento con la empresa principal vence en 4 años. Flujo de caja mensual neto de $9,000.
Owen miró los documentos. Los leyó. No rápido, sino con atención. Y mientras lo hacía, algo en su postura cambió. Era sutil, pero yo llevaba toda mi vida observando a Owen en reuniones familiares. Lo conocía mejor de lo que él creía. La confianza que había traído a esta mesa había descansado sobre un supuesto, que yo era exactamente lo que parecía. El primo sin ambiciones, el que conducía un Buick viejo, el que no había estudiado en una universidad costosa ni trabajado en una empresa de nombre reconocido, el que su padre le encendía el cigarrillo a otros como señal de deferencia. Owen había apostado su BMW, su efectivo y su casa sobre ese supuesto. Y el supuesto estaba equivocado. Eric recogió su carpeta, me miró y preguntó en voz baja, ¿necesitas algo más? No, gracias, respondí. Puedes irte. Cuando Eric salió, la sala volvió a quedar en silencio. Owen todavía tenía los ojos sobre el punto de la mesa donde habían estado los documentos. Kylie le susurraba algo al oído, pero él no parecía escucharla. Entonces, dije finalmente, ¿seguimos adelante? Owen levantó la vista, y por un momento, en la fractura de ese segundo, vi la pregunta real debajo de toda la arrogancia y el whisky, y los años de creer que era el más inteligente de la sala. ¿Cuándo había dejado de ser así? Esa pregunta, sin embargo, era solo para él. Yo ya sabía la respuesta. Nunca lo había sido. Owen tardó más de lo normal en responder. Ese silencio, para alguien que había dominado cada conversación en cada reunión familiar desde que yo tenía memoria, era ya en sí mismo una derrota pequeña. No la derrota final, pero una grieta en el muro. Bien, dijo por fin, seguimos. Y en ese momento algo se asentó en mí. No alivio, sino certeza. La diferencia es importante. El alivio significa que tenías miedo. La certeza significa que ya sabías cómo terminaría esto. Yo sabía cómo terminaría esto, pero todavía faltaba el camino. Lo que nadie en esa habitación sabía, salvo Amelia, era que yo llevaba exactamente 11 meses preparándome para una conversación como esta. No necesariamente esta conversación específica, en esta mesa, en esta reunión familiar, pero sí una como esta, una en que Owen decidiera que era el momento de dejar de ser mi primo y convertirse en mi oponente. Porque Owen siempre había sido mi oponente, solo que durante años había tenido la cortesía de disimularlo. Todo empezó en la cena de Navidad del año pasado, cuando Owen le explicó a toda la familia, con la paciencia condescendiente de alguien que cree estar educando a inferiores, que yo había tomado malas decisiones financieras toda mi vida, que el problema no era la falta de oportunidades, sino la falta de visión, que algunas personas simplemente no estaban hechas para los negocios. Mi padre sonrió incómodo y cambió el tema. Yo no dije nada, pero al día siguiente abrí una libreta y empecé a escribir. No fue un plan de venganza. Eso sería darle demasiada importancia a Owen y muy poca a mí. Fue un plan de construcción. Decidí que en 12 meses quería tener algo concreto, algo documentado, algo que pudiera ponerse sobre una mesa si algún día hacía falta. No para presumir, sino para que la próxima vez que alguien intentara definirme delante de mi familia, yo tuviera la opción de no defenderme con palabras, sino con hechos. El almacén fue el centro de ese plan. Lo encontré a través de un contacto de Amelia, un agente inmobiliario que trabajaba en el corredor industrial del norte. La zona no era glamorosa, pero tenía algo que los lugares glamorosos rara vez tienen: demanda real. 3 empresas de logística medianas buscando espacio de almacenamiento a largo plazo y muy pocos propietarios dispuestos a negociar contratos de 4 años. Usé mis ahorros. Pedí un préstamo menor para cerrar la brecha. Firmé en silencio, sin decírselo a nadie de la familia, porque sabía exactamente lo que pasaría si lo decía. El tío Peter haría algún comentario sobre el riesgo. Owen diría algo sobre cómo él habría negociado mejores términos. Y mi padre, con la mejor intención del mundo, les daría la razón por costumbre. Así que no dije nada. Solo trabajé. Mientras esperaba que Owen hiciera su próximo movimiento, reconstruí mentalmente la secuencia de la noche. No por nerviosismo, sino por disciplina. Un buen jugador no solo juega la mano que tiene, juega todas las manos que el otro puede tener. Owen tenía un par de reinas visibles. Había mostrado esas cartas deliberadamente para provocarme, para leer mi reacción. Era una técnica que él usaba con frecuencia. Lo había visto hacerlo en otras partidas. El problema con esa técnica es que solo funciona cuando el otro jugador tiene algo que ocultar.
Yo no tenía nada que ocultar. Mi trío de reyes vencía cualquier par, cualquier doble par y cualquier trío inferior. La única mano que podía vencerme era un trío de ases. Las probabilidades matemáticas de que Owen tuviera un trío de ases, considerando las cartas ya jugadas en la noche y las que yo tenía en mi mano, eran bajas. No imposibles, pero bajas. Y Owen había mostrado 2 reinas, lo que significaba que si tenía un trío, era de reinas, no de ases. Un trío de reinas perdía contra mi trío de reyes. Yo no estaba apostando contra Owen, estaba apostando contra las probabilidades. Y las probabilidades estaban de mi lado. Fue Amelia quien dio el siguiente paso, y lo hizo con una elegancia que todavía me sorprende cuando lo recuerdo. Mientras Owen consultaba en voz baja con Kylie, Amelia se dirigió al grupo de tíos y tías que habían formado un semicírculo detrás de nosotros. Los miró con una calma que contrastaba con la tensión de la habitación y dijo: «Creo que todos deberían saber algo». Todos la miraron. «Ethan y yo llevamos 3 años administrando juntos nuestras finanzas», dijo. «No como esposos todavía, sino como socios. Cada decisión que hemos tomado, la hemos tomado juntos. El almacén no fue una decisión de Ethan, fue nuestra decisión, y esta noche tampoco estamos apostando por impulso. Sabemos exactamente lo que tenemos en la mano». El tío Peter la miró con una expresión que mezclaba incomodidad con algo parecido al respeto involuntario. Kylie, en cambio, apretó los labios. Owen me miró a mí. Luego miró a Amelia. Luego volvió a mirarme a mí. «¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?», me preguntó. «No lo estaba planeando», respondí. «Solo me preparaba. Hay una diferencia». Owen soltó una carcajada corta, sin humor. Luego negó con la cabeza y miró el techo por un momento. Cuando bajó la vista, algo en su expresión había cambiado otra vez. Ya no era la recalibración silenciosa de antes. Era algo más parecido a la incomodidad de alguien que empieza a entender que el suelo bajo sus pies no es tan firme como creía. El tío Peter aprovechó ese momento para intervenir nuevamente. «Oigan», dijo con una voz que intentaba sonar razonable, «esto ya fue demasiado lejos. Tenemos casas en juego. Tenemos $300,000 en efectivo sobre esta mesa. Esto no es una apuesta familiar. Esto es una disputa legal esperando suceder». «Es exactamente lo que Owen quería que fuera», respondí sin levantar la voz. Cuando decidió que $400 en apuestas no eran suficientes, convirtió esto en otra cosa. Yo solo acepté sus términos. El tío Peter me miró durante un momento largo. Luego, por primera vez en toda la noche, no respondió. Ese silencio del tío Peter fue, en cierto modo, más importante que cualquier otra cosa que había sucedido hasta ese momento, porque el tío Peter siempre tenía algo que decir. Era su rol en esta familia desde hacía décadas. Era el que organizaba, el que mediaba, el que decidía cuándo una conversación había terminado. Y ahora estaba callado, porque sabía que yo tenía razón. Owen apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos. Me miró con una expresión que ya no intentaba ser intimidante. Era algo más calculado, más real. «Muy bien, Ethan», dijo. «Acepto tu almacén como apuesta equivalente. Pero antes de revelar las cartas, quiero proponer una condición adicional». «Una condición adicional», repetí despacio. «Eso no estaba en las reglas que tú mismo pusiste». «Las reglas las pongo yo», dijo Owen con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Siempre las he puesto yo. Por eso todos me siguen el juego». Hubo un momento de silencio. Y en ese silencio, algo extraño ocurrió. Uno de los tíos mayores, el tío Marcos, que había estado callado toda la noche en un rincón con su vaso de cerveza, se aclaró la garganta. Todos lo miraron. «Las reglas no las pones tú solo, Owen», dijo con una voz tranquila que tenía el peso de los años detrás. «Las reglas las acepta la mesa. Y esta mesa tiene más gente que tú y Ethan». Owen se volvió hacia él, visiblemente sorprendido. El tío Marcos nunca intervenía en nada. Era el tipo de hombre que observaba todo y comentaba poco. Que hablara ahora significaba algo. «No voy a permitir condiciones adicionales a mitad de una mano», continuó el tío Marcos. «Si quieren terminar esto, terminémoslo con lo que ya está sobre la mesa. Ambos lados. Sin cambios». Owen abrió la boca. La cerró. Miró al tío Marcos, luego a mí, luego al efectivo y los documentos apilados en el centro de la mesa. Y fue en ese momento,
exactamente en ese momento que supe que Owen ya había perdido. No las cartas todavía, pero algo más importante. Había perdido el control del relato. Había entrado a esta noche creyendo que él era el protagonista de esta historia y que todos los demás éramos personajes secundarios. Ahora la habitación entera se había reorganizado alrededor de otra gravedad. La mía. Todo estaba sobre la mesa. Las llaves de 2 autos. Las joyas de Amelia y de Kylie. $300,000 en efectivo. Los títulos de 2 propiedades. El orgullo de una familia entera observando en silencio. Solo quedaba una cosa por hacer. Miré a Owen y puse mi mano boca abajo sobre la mesa. Una carta a la vez. El primer rey cayó con un sonido suave sobre el fieltro. Luego el segundo. Luego el tercero. Trío de reyes. Recuerda aquella noche. La mesa llena. Las manos temblorosas de Owen. El silencio que siguió a mis 3 cartas. Piensa en lo que vino después. Porque lo que Owen hizo a continuación fue lo último que yo esperaba. Owen no se movió. Durante varios segundos, simplemente miró mis 3 reyes sobre la mesa como si esperara que desaparecieran. Como si la realidad fuera a corregirse a sí misma y devolverle el guión que había preparado. La habitación estaba tan en silencio que podía escuchar el hielo derritiéndose en el vaso del tío Marcos. Luego Owen se rió. No fue una risa de derrota. Fue una risa corta, seca, casi admirada, del tipo que uno suelta cuando un truco de magia sale bien y no quieres admitir que te sorprendió. Se recostó en la silla, pasó una mano por el cabello y miró el techo. Bien jugado, murmuró. Luego puso sus cartas boca arriba sobre la mesa. Trío de reinas. Un sonido recorrió la habitación. No exactamente un grito, sino ese murmullo colectivo que ocurre cuando varias personas procesan la misma información al mismo tiempo. Kylie se llevó una mano a la boca. El tío Peter cerró los ojos despacio, como si estuviera contando hasta 10. El tío Marcos tomó un sorbo largo de cerveza. Mi trío de reyes vencía a su trío de reinas. Todo lo que estaba sobre esa mesa era mío. Pero Owen no extendió la mano. No empujó las apuestas hacia mi lado. En cambio, se inclinó hacia adelante, apoyó los antebrazos sobre la mesa y me miró con una expresión que no era exactamente la que esperaba ver en un hombre que acababa de perder más de $2 millones en una partida de cartas navideña. Era una expresión calculada. Ethan, dijo con una voz baja que solo llegó a los que estábamos más cerca. Hay algo que necesitas saber antes de llevarte algo de esta mesa. Lo miré en silencio. Esperé. El almacén que usaste como apuesta, continuó, está en el corredor industrial del norte, ¿correcto? No respondí. Eso era información pública. Él ya la sabía. Owen asintió despacio, como si mi silencio fuera una confirmación. Hay un proyecto de rezonificación municipal que lleva 18 meses en comité. Yo soy uno de los 3 inversores privados que financian el estudio de impacto. Si el proyecto se aprueba y se aprobará, ese corredor deja de ser zona industrial y pasa a ser zona de desarrollo mixto, lo que significa que los contratos de arrendamiento industrial actuales quedan automáticamente sujetos a revisión. Hizo una pausa. Tus 3 inquilinos tienen cláusulas de salida anticipadas y el uso del suelo cambia. Lo verifiqué hace 4 meses, cuando me enteré de que habías comprado ese almacén. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores de la noche. Lo miré, y por primera vez desde que habíamos empezado, sentí algo moverse en mi interior. No pánico. Era más frío que eso. Era la sensación de reconocer que el tablero tenía más dimensiones de las que había visto. Owen me observaba con atención. Buscaba exactamente lo que yo había buscado en él toda la noche. La grieta, el parpadeo, el cambio mínimo de expresión que delatara al jugador detrás de la máscara. No le di nada. Entonces, ¿qué propones?, dije finalmente. Owen extendió las manos sobre la mesa con una calma repentina que resultaba más amenazante que toda su arrogancia anterior. Propongo que nos olvidemos de esta noche. Tú te quedas con tu almacén. Yo me quedo con mi casa y mi efectivo. Ambos recuperamos las joyas. Terminamos esto como familia. Y en 6 meses, cuando el proyecto de rezonificación sea público, tú ya sabrás con anticipación lo que viene, lo que te dará tiempo para renegociar o vender antes de que tus inquilinos activen las cláusulas de salida. Sonó razonable. Demasiado razonable. Y eso era exactamente el problema. Amelia me apretó la mano una vez debajo de la mesa. Era nuestra señal. Significaba: lo escuché. Espera. Pedí un minuto,
Me levanté de la mesa y caminé hacia el pasillo con Amelia. Nadie nos detuvo. Owen dejó que nos fuéramos, lo que ya me decía algo. En el pasillo, Amelia habló primero en voz muy baja. La rezonificación es real, dijo. Mi contacto en la agencia inmobiliaria me mencionó ese proyecto hace 3 semanas. Pero lo que Owen no dijo es que los proyectos de rezonificación en ese corredor llevan promedio 7 años en comité. El estudio de impacto que mencionó ni siquiera tiene fecha de votación. Lo miré. Está usando información real para construir una amenaza falsa, dijo Amelia. El riesgo existe, pero está a años de materializarse. Y si ganamos esta noche, tenemos capital suficiente para cubrir cualquier contingencia mucho antes de que eso suceda. Respiré. Hay algo más, continuó. Si aceptas su propuesta ahora, después de haber ganado la mano, le estás devolviendo la narrativa. Mañana esta historia va a circular por toda la familia. Y la versión que Owen va a contar no va a ser que perdió, va a ser que negoció una salida. La miré en silencio durante un momento. Y tenía razón, como casi siempre. Volvimos a la mesa. Me senté. Owen me miró con esa expresión calculada, esperando. Aprecio la información, le dije, pero rechazó mi oferta de cancelar esto cuando todavía había tiempo. Ahora las cartas están sobre la mesa y yo gané la mano. Owen entrecerró los ojos apenas. Lo que propones no es una salida digna, Owen. Es una forma de reescribir lo que acaba de pasar. Y no voy a permitirlo. El tío Peter se puso de pie. Ethan, muchacho, seamos adultos. Owen tiene razón en que el almacén tiene riesgos. No vale la pena. Me volví hacia él con calma. Tío Peter, usted me pidió antes que me disculpara con Owen y que lo dejara ganar, porque algún día quizás él podría ayudarme a salir adelante. Y yo entendí lo que eso significaba, que en esta familia hay personas cuyo orgullo vale más que la verdad. El tío Peter no respondió. Volví a mirar a Owen. Vamos a hacer esto de la manera correcta. Mañana por la mañana, con luz del día y testigos adecuados, hacemos la transferencia formal de los títulos de propiedad. El efectivo queda esta noche bajo custodia del tío Marcos, que es el único aquí que se ha comportado con honestidad durante toda esta noche. El tío Marcos levantó la vista de su vaso. No parecía sorprendido, solo asintió una vez. Owen me miró durante un tiempo largo. En esa mirada había capas, había ira, pero también algo más complejo. Era la expresión de alguien que por primera vez en mucho tiempo estaba sentado en el lado equivocado de una mesa y no encontraba la salida que siempre había encontrado antes. No tienes derecho, empezó. Lo tengo, respondí. Lo estableciste tú. Cuando pusiste las llaves de tu auto en esta mesa, dijiste que quien se echara atrás merecía lo que le esperaba. Kylie lo repitió. Toda esta familia lo escuchó. Owen cerró la boca. Kylie lo miró. Y en esa mirada entre esposos había una conversación entera que ninguno de nosotros podía escuchar, pero que todos podíamos interpretar. Kylie no había querido apostar las joyas. Owen la había presionado. Kylie había visto sus cartas y se había emocionado. Y ahora ambos estaban sentados en las consecuencias de esa secuencia de decisiones. Owen bajó la vista a la mesa, a las cartas, al efectivo, a los documentos. Luego la subió hacia mí, y lo que vi en su cara en ese momento no era lo que esperaba. No era rabia, no era negociación. Era algo que Owen Thompson nunca había mostrado en ninguna reunión familiar, en ninguna cena, en ninguna conversación en la que hubiera dejado a mi padre encenderle el cigarrillo sin cubrirle la llama. Era vergüenza, pequeña, enterrada, casi invisible, pero estaba ahí, y yo sabía exactamente qué hacer con ella. La mañana siguiente amaneció gris y fría, como suelen amanecer los días que cambian cosas. Llegamos a casa del tío Peter a las 9 en punto. Amelia y yo. Eric, mi contador, venía detrás en su propio auto con una carpeta y una notaria que él mismo había contactado la noche anterior. No había avisado a nadie de eso. No hacía falta avisar. Las cosas que son correctas no necesitan anuncio. Owen ya estaba sentado en la sala cuando entramos. Kylie no había bajado. El tío Peter estaba de pie junto a la ventana con una taza de café que no estaba bebiendo. El tío Marcos llegó 10 minutos después, todavía con el mismo suéter de la noche anterior, y se sentó en el sillón del rincón sin decir nada. Owen me miró cuando entré. No dijo buenos días. Yo tampoco. Hay cosas que ya no necesitan palabras. El proceso tomó menos de 1 hora.
La notaria verificó los documentos. Eric revisó los números. Owen firmó con una pluma que le temblaba levemente en la mano, aunque su expresión se mantuvo plana durante todo el proceso. El tío Peter intentó intervenir 2 veces. Las 2 veces, el tío Marcos lo detuvo con una sola mirada. Cuando terminó, el tío Marcos recogió el efectivo que había custodiado durante la noche y lo puso frente a mí sobre la mesa. Los títulos de propiedad ya tenían mi nombre. Las joyas de Kylie estaban en una bolsa pequeña junto a las de Amelia. Amelia tomó las joyas de Kylie y las empujó de vuelta hacia ella. «Quédate las tuyas», dijo Amelia con una voz tranquila. «No las apostaste tú». Kylie la miró, y algo cruzó por su cara que no era exactamente gratitud, pero se le parecía. El efectivo y los títulos me los quedé. Antes de salir, Owen me llamó desde la sala. «Ethan». Me detuve. Me volví. Estaba de pie junto a la mesa donde la noche anterior habíamos jugado. Las cartas ya no estaban. Alguien las había recogido y guardado, como si quisiera borrar el escenario. Pero la mesa seguía ahí, y Owen seguía siendo el mismo hombre que había arrojado las llaves de su BMW sobre el fieltro, como si el mundo le perteneciera. Solo que ahora lo sabía, que no le pertenecía. «¿Cómo lo sabías?», preguntó. «¿Que ibas a ganar?». «No lo sabía», respondí. «Sabía que había hecho el trabajo. La diferencia es que tú apostaste sobre lo que creías que yo era. Yo aposté sobre lo que realmente tenía». Owen asintió despacio. Luego miró el suelo. «Le hice daño a tu padre», dijo. «Con el cigarrillo». «Sí», respondí. «Lo hiciste». Silencio. No me pidió que lo perdonara. Creo que en algún nivel sabía que eso no le correspondía pedirlo todavía. El perdón no es una transacción que se completa en una mañana después de que los documentos están firmados. Es algo que tarda más, que requiere más. Salí sin decir nada más. En el auto, Amelia apoyó la cabeza en mi hombro mientras salíamos del barrio. «¿Cómo te sientes?», preguntó. Pensé en la respuesta antes de darla, porque había una respuesta fácil y había una respuesta verdadera, y con Amelia siempre valía la pena buscar la segunda. «Me siento como alguien que terminó algo que no quería empezar», dije finalmente. Ella asintió sin decir nada. Eso era suficiente. Meses después, cuando el polvo se había asentado y la familia había encontrado la manera de reorganizarse alrededor de lo que había pasado esa noche, tuve una conversación con mi padre que todavía recuerdo con exactitud. Estábamos en su jardín. Él estaba podando un arbusto sin ninguna urgencia particular, con esa calma que tienen los hombres que han aprendido a no pelear contra el tiempo. Le conté todo lo que había sucedido esa noche con más detalle del que le había dado antes. Las cartas, el almacén, la notaria, la firma de Owen. Cuando terminé, mi padre siguió podando en silencio durante un momento. Luego se detuvo y me miró. «¿Y el dinero?», preguntó. «Una parte fue al fondo de emergencia que Amelia y yo habíamos querido construir desde hacía 2 años. Otra parte cubrió el préstamo que quedaba pendiente del almacén. El resto lo invertimos en mejorar las instalaciones para los inquilinos actuales, porque un buen arrendatario vale más que uno nuevo». Mi padre asintió despacio. Luego volvió a su arbusto. «¿Owen te encendió el cigarrillo alguna vez?», le pregunté. «No exactamente», respondió. «Pero tampoco cubrió la llama cuando yo lo hice por él. Y yo lo dejé pasar porque pensé que era más fácil así». Hizo una pausa. «No siempre lo más fácil es lo correcto», dijo. «Y no siempre lo correcto es lo más fácil. Lo que hiciste esa noche no fue fácil». «No», admití. «¿Lo volverías a hacer?». Lo miré. Pensé en la mesa, en el silencio de la habitación cuando puse mis 3 reyes sobre el fieltro, en la firma temblorosa de Owen, en Amelia empujando las joyas de Kylie de vuelta hacia ella sin pedir nada a cambio. Sin dudarlo, respondí. Hay algo que aprendí esa noche que no tiene que ver con las cartas, ni con el dinero, ni con los títulos de propiedad. Tiene que ver con el tiempo. Owen llevaba años apostando sobre una imagen mía que él mismo había construido. La imagen del primo sin ambiciones, sin visión, sin agallas. Y yo había dejado que esa imagen existiera, no por debilidad, sino porque estaba ocupado construyendo algo real en silencio, mientras él construía una reputación en voz alta. La gente que alardea apuesta sobre lo que los demás creen de ellos. La gente que trabaja apuesta sobre lo que ellos mismos saben que tienen. Y cuando esas 2 apuestas se encuentran en una misma mesa, solo hay un resultado posible.
el trabajo silencioso siempre gana. No de manera dramática, no siempre de manera justa, no siempre a tiempo, pero gana, porque está construido sobre algo real. Y lo real, a diferencia de la imagen, no colapsa cuando alguien lo desafía. Owen Thompson fue el mejor maestro que tuve. No porque me enseñara a jugar cartas, sino porque me mostró exactamente el tipo de hombre que yo no quería ser. Y a veces, eso es lo más valioso que alguien puede darte sin saber que lo está dando. No guardo rencor, pero tampoco guardo silencio. Porque el silencio, aprendí, tiene su momento. Y ese momento es cuando estás construyendo. Cuando terminas de construir, cuando las cartas están sobre la mesa y el trabajo habla por sí solo, entonces ya no necesitas el silencio, solo necesitas mostrar la mano